Hermanos, todavía estamos en las lecciones de piedad en el hogar que considero esenciales o básicas. Estamos simplemente enfocándonos en lo que es más elemental, en lo que no puede faltar en el hogar si queremos que se empiece a reformar, si deseamos que empiece a rendir alabanza a Dios. Estos son los elementos que ya deberían estar en movimiento, ya deberían estar avanzando. Si esto no está en movimiento, estas lecciones, hoy sería la sexta lección. Si estas cosas no están avanzando, hermanos, de nada sirve que intentemos edificar en una piedad más profunda si no estamos teniendo victoria en estos principios básicos. Hay mucho que decir sobre el matrimonio todavía. Hay mucho que decir todavía sobre las relaciones de matrimonio, la relación de padres e hijos, pero no podemos ir muy avanzados en eso si estos principios no están, hermanos, efectuándose. ¿Y qué principios? Bueno, déjenme hacer un breve repaso de lo que hemos visto hasta hoy. En primer lugar, llamamos al padre de familia y a la madre a preocuparse por la piedad en el hogar. Llamamos a la iglesia a un despertar. Despertemos que Dios nos ha llamado a ser familias piadosas. Después de esto, en la lección 2, hablamos de la necesidad de practicar el devocional familiar. Hermanos, ¿cómo les está yendo ahí? ¿Cómo les está yendo con el devocional familiar? Me alegro de escuchar cada vez más que las familias están practicando el devocional familiar. Me alegro. Hermanos que antes no tenían la convicción, ahora la tienen. Están practicándolo. Hermanos que antes eran o éramos quizá inconstantes en ello, ahora estamos tomando un ritmo más frecuente, más constante. Después de esto, hablamos sobre la necesidad y la urgencia de tener una relación más íntima con la iglesia local. Si no estamos practicando devocional familiar y no tenemos una relación íntima con nuestra iglesia local, no hemos de esperar bendición de Dios en otras áreas. Así que eso es lo que hemos estado viendo. Después pasamos a otros puntos elementales y nos empezamos a enfocar en el esposo, en el varón, en el padre de familia. Y expusimos la necesidad de que tome la autoridad en el hogar, la necesidad de que tome, por así decirlo, el timón del barco en todas las áreas del hogar, en el área económica, proveyendo, en el área emocional, protegiendo, en el área espiritual, ayudando a madurar, fomentando en el área espiritual, que tome el timón, que se vea como un verdadero hombre dirigiendo la casa. Y en la última lección vimos algunos principios para ejercer la autoridad con cuidado. Si no me equivoco, creo que fueron 7. No sé si alguien trae sus hojitas de esa vez, pero creo que fueron 7 principios para ejercer la autoridad correctamente, para poder ejercer la autoridad como Dios manda, dirigida por Dios. Hermanos, estos 5 temas que hasta hoy llevamos, son principios básicos. Esto debe estar esencialmente en el hogar.
No debe estar perfecto porque nadie de nosotros tiene una familia perfecta, nadie de nosotros ejerce un devocional perfecto, nadie de nosotros tiene una relación perfecta con la iglesia local, nadie de nosotros tiene un ejercicio de la autoridad perfecta y fallamos en esas cosas, pero lo que al menos debe estar es los engranes empezando a avanzar. Una clara evidencia de que estamos escuchando el llamado de Dios y esto está empezando a tener movimiento. Hermanos, si queremos construir más, edificar más alto, tenemos que trabajar en esto. Hermano, ¿cómo estás? Ahorita vamos a tener un pequeño break después de este estudio. Aprovecha para preguntarle a tu prójimo, ¿cómo estás en esto, hermano? Ya llevamos 6 lecciones con la de hoy. ¿Cómo estamos en esto? Es importante no dormir en cuanto a estas cosas. Mi plan es el siguiente. Es terminar hoy con el hombre y comenzar nuestra próxima lección con aquella actitud o aquel requerimiento esencial de la mujer. Recuerden, solo estamos viendo lo esencial. Cuando digo que vamos a acabar con el hombre, no digo que hemos acabado de decir todo lo que tenemos que escuchar. Estoy simplemente diciendo que pasamos ya de lo más básico, de lo más rudimentario. Tenemos que dejarlo ahí. Y después vamos a pasar con lo más básico y rudimentario de la mujer, que el sometimiento. Y después vamos a hablar de lo más básico y rudimentario de la educación a los hijos y del respeto de los hijos hacia los padres. Lo más básico, lo más sencillo. Hermanos, después de estas lecciones elementales que ya van a estar en movimiento, entonces sí vamos a poder comenzar lo específico. Y vamos a ir hasta atrás. Vamos a ir hasta el tema de la belleza del matrimonio. Vamos a ir hasta temas como cómo prepararse para el matrimonio, cómo saber quién es un candidato para el matrimonio. Y vamos a volver a tocar temas como el cortejo y demás. De hecho, déjenme leerles algunos de los títulos que he empezado a describir, solo para que se den una idea de lo que vamos a hacer. Nos va a tomar un largo tiempo. Yo advertí eso cuando estábamos iniciando. Puede que nos tome 100 viernes, que sería 100 meses. Espero que todos lleguen, sí, ¿verdad? Todos van a llegar al final. Por ejemplo, vamos a ver temas como la belleza del matrimonio, como he dicho. ¿Para qué estoy casado? ¿Cuántos hijos? Son temas, hermanos, vamos a ir desmenuzando. Solteros esperando el matrimonio, cortejo bíblico. ¿Cómo mantener un buen matrimonio? Ya estamos en el matrimonio, ¿cómo mantenerlo? Vamos a hablar del amor mutuo, del respeto mutuo, de la comunicación, de cómo perdonarnos y otros temas esenciales para mantener un buen matrimonio. Después vamos a hablar de la crianza de los hijos y vamos a ir paso por paso ahí también. Por eso estoy dando estos elementos esenciales, hermanos, principales, para que empiecen a avanzar, empiecen a reformarse en nuestra casa estas cosas y no las dejemos descuidadas mientras empezamos a tratar cada tema en su debido lugar. Por ejemplo, vamos a hablar de las responsabilidades particulares de la madre en el hogar, las responsabilidades particulares del padre en el hogar, las responsabilidades de los particulares de los hijos en el hogar. Vamos a hablar de las luchas que encuentra el padre de familia, sus luchas particulares, las luchas de las mujeres. Sí, hermanos, la Escritura tiene instrucción sobre esto. La Escritura tiene enseñanza. Hay luchas de la mujer en particular y la Biblia los trata. Y vamos a tratarlo aquí. Así que, por eso, hermanos, entendamos que estamos en lo elemental.
Si esto ya empieza a trabajar, este bloque de yeso en bruto se va a empezar a pulir. Ya va a empezar a pulirse. Ya la palabra con el devocional nos va a empezar a corregir. Ya la palabra en el domingo va a empezar a corregir también en el hogar. Ya el esposo tomando la autoridad va a empezar a hacer este bloque más hermoso, que tome su figura. Y con lo que vamos a ver del sometimiento y la responsabilidad de los padres con los hijos se va a ir puliendo. Esto es con lo esencial, va a tomar forma, va a tomar una forma aunque sea tosca. Después vamos a ir a regresar y vamos a ir paso por paso para dar, hermanos, las cinceladas en detalle. Para dar las cinceladas en detalle. Así que, por favor, tomemos estas lecciones importantes, fundamentales, y después, hermanos, podremos avanzar bien en cada punto. Ok, habiendo dicho esto y habiendo insistido en que no pasemos por alto estos elementos esenciales, el día de hoy, hermanos, quiero hablar sobre el segundo aspecto esencial que debe haber en el hombre. Miren lo que dice Joel Beeke. De esta manera, Isaac Ambrose escribió que todo el deber del marido para con su esposa se encuentra en estas dos cosas. 1, él debe amar mucho a su esposa y él debe mantener y manejar sabiamente su autoridad sobre ella. Dice en dos cosas se resume la responsabilidad del varón. Así que si preguntáramos, ¿en cuáles dos mandamientos se resume toda la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es semejante, amarás a tu prójimo. Bueno, si preguntamos, ¿cuáles son los dos aspectos esenciales para que un esposo funcione como un esposo? 1, tomar la autoridad. Si no estás tomando la autoridad en el hogar, no estás funcionando como un esposo bíblico. 2, amar a tu esposa. Así que, ¿en cuáles dos principios se resumen las obligaciones del esposo hacia su esposa? Vamos a hacer un catecismo de la familia, ¿verdad? En 2, 1, tomar el timón del hogar. 2, amar a mi esposa como mi propio cuerpo. Así que el título de esta lección es: Esposo, debes amar a tu esposa. Esposo, subraya la siguiente palabra: debes amar a tu esposa. Abramos nuestras Biblias en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 25. Leamos juntos. Versículo 25 hasta el 30. Dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como así a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. De todos los
textos de la Biblia que hablan del deber del esposo de amar a su mujer, Efesios 5 es sin lugar a duda el texto clásico. El texto clásico para hablar de este tema. Así que tomemos de aquí, hermanos, algunos principios que nos guían y nos llaman a amar a nuestras esposas. En primer lugar, veamos que amar a nuestras esposas es un mandato de Dios. Amar a nuestras esposas es un mandato de Dios. Maridos, amad a vuestras mujeres. Amar a la esposa no es algo opcional. El hombre que no ama a su esposa, está en desobediencia al mandato de Dios. Hermanos, es que la Escritura nos enseña a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero ¿quién es nuestro prójimo? Según la enseñanza de nuestro Señor del Buen Samaritano, nuestro prójimo es la persona que tenemos más cercana en nuestra vida. Aquella que en la providencia de Dios resultó que está a nuestro lado. Pero además, debido a que con la esposa se ha hecho un pacto del cual Dios es testigo, el hombre tiene una doble responsabilidad de amar a la esposa. Hermanos, esto pone peso a lo que vamos a ver el día de hoy. Si amar es un mandato de Dios para el esposo, no puedo elegir hacerlo o no hacerlo. Si amar es un mandamiento, debo obedecerlo. Si amar es un mandamiento, no tengo opción, no tengo escapatoria, debo atender a su palabra. Y es que, hermanos, el apóstol Pablo dirige este mandamiento guiado por el Espíritu Santo a los hombres, no porque la mujer no tenga la responsabilidad de amar. La mujer tiene la responsabilidad de amar. De una forma, lo que voy a decir hoy aplica tanto del hombre hacia la mujer como de la mujer hacia el hombre. Esto es verdad, aplica. La mujer debe amar a su esposo. Pero la razón por la que Pablo se dirige a los hombres es porque esta tiende a ser la debilidad del esposo en el matrimonio, el pie sobre el cual cojea, la falta de amor en el matrimonio. Por eso Pablo se dirige a los hombres aquí, maridos. Después va a hablar a la mujer porque la mujer cojea de un pie en particular. ¿Les digo cuál, hermanas, o lo adivinan? El sometimiento es algo que a lo que la mujer se puede rehusar. El sometimiento bíblico, un sometimiento amoroso, un sometimiento feliz, un sometimiento servicial, un sometimiento amable. Es algo de lo que la mujer cojea y ese será nuestro próximo estudio, así que resistan uno más, hermanos, ya pronto saldremos de esto, uno más y llegaremos al tema de la responsabilidad de la mujer, pero es importante atender esto. Pero Pablo entonces se dirige al hombre principalmente porque es el área en donde más va a fallar. Veamos entonces, hermanos, que el apóstol Pablo está llamando nuestra atención, está diciendo, poned atención a esto, maridos. Maridos, amen a sus mujeres. Es un mandato de Dios, es un mandato del Señor. No podemos ignorarlo. Ok, entiendo. Dios me ha llamado a amar a mi mujer. Pero, ¿qué significa amar? Esta pregunta se vuelve clave aquí. ¿Qué significa amar? ¿Por qué dice que
debe amar. ¿En dónde queda el romanticismo?, preguntará la mujer. Esto le quita lo romántico al matrimonio. ¿Cómo que debe amar? Bueno, la razón es que Pablo ordena amar porque el amor es una elección. El amor es una decisión de la voluntad. Déjenme citar las palabras de Buddy Bacom, y descubrí que este libro está en español, se llama Patrimonio Matrimonial, y dice él así: el amor es una elección. Esta declaración les parece ofensiva a algunas personas porque simplemente no suena romántica, no suena lo suficiente mielosa. Pero hermanos, si el amor fuera una emoción, ¿cómo podría Dios mandar a la humanidad y mandar al pueblo de Israel y mandar a los cristianos a amar? ¿No dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón? La razón por la que puede mandar amar es debido a que el amor es una decisión de la voluntad. Hermanos, uno no puede mandar sus emociones. Uno no puede ordenar sus emociones. No puedes decirle a alguien, siente gozo. No puedes decirle a alguien, ríe en medio de una tragedia. Las emociones no es algo que se pueden gobernar. Es cierto, la Escritura nos dice que debemos tener control de nuestras pasiones. Se pueden controlar, pero no se pueden ejercer bajo el dominio de la voluntad solamente. El amor no es una emoción, sino un ejercicio de la voluntad. Algo que decido hacer. Pablo está diciendo, hombre, decide amar a tu mujer. Mujer, lo mismo para ti. Decide amar a tu esposo. Ahora, aclaro, esto no quiere decir que en el matrimonio no debe haber emoción o que su amor debe ser apático, sin pasiones. Lo contrario es verdad. Un buen matrimonio irá acompañado de emoción. Hay emoción dentro del matrimonio. Y de hecho, próximamente cuando lleguemos a lo específico de piedad en el hogar, recuerden, estamos en lo básico, vamos a llegar a lo específico. Vamos a hablar de cómo fomentar buenas emociones dentro del matrimonio, cómo mantener ese fuego, por así decirlo, constante. Así que cuando digo que el amor es una decisión, no estoy diciendo que por lo tanto no debe haber emociones en nuestro matrimonio. Lo que digo es, no son la base del amor. Las emociones no son lo esencial del amor. El amor puede estar sin emociones. Es cierto, para un buen matrimonio hay que tener tanto la decisión de amar como buenas emociones, pero no son la base. Déjenme volver a citar a Buddy Bacom para explicar esto que quiero decir. Aunque la emoción es una gran parte de la ecuación del amor, no debe ser su suma total. Aunque el amor lo acompaña la emoción, el amor bíblico no lo guía la emoción, ¿sí? Aunque un buen matrimonio tendrá emoción, el amor bíblico no es guiado por la emoción. ¿Por qué? Porque, hombre, te tengo malas noticias. Va a haber veces que tu esposa se va a esforzar para que tus emociones no estén de la mejor manera hacia con ella. Es normal. Te casaste con una pecadora. Al menos que alguna mujer ya haya sido glorificada aquí, pero voltéenlas a ver bien, hermanos, pero si no, es una pecadora. Y a veces ellas van a hacer
algo que van a provocar que nuestras emociones no estén al máximo para con ellas. No obstante, aunque el amor tiene emociones, no es su esencia. La esencia del amor es la voluntad de amar. Las emociones cambian, dice Buddy Buckle. Hay días en que mi esposa quiere retorcerme el cuello. Hay otros días en que simplemente queremos desistir. Amar, entonces, puede ser una orden, se nos puede ordenar amar, porque el amor bíblico se basa en la decisión de hacer bien a alguien, aun cuando esa persona no lo merece. Amar a Dios, ¿en qué consiste? Ok, es un acto de la voluntad, pero ¿en qué consiste amar? Y aquí es donde empezamos a destruir a Cupido, hermanos, porque necesitamos destruir a Cupido en nuestros días, porque hoy hay tan mala imagen del amor y que necesitamos darle una dosis de Biblia para que se reforme. ¿Qué es amar? Amar, ok, hay emoción, es un sentimiento de afecto hacia otro, pero amar es hacer algo. El amor se manifiesta en hechos. El Señor dice que debemos obedecer su ley. ¿No dijo el Señor Jesucristo: si me amáis, guardad mis mandamientos? Charlotte, ¿me distraes? Si me amáis, guardad mis mandamientos. El amor se manifiesta en hechos. Amar al prójimo significa hacerle bien. Ahí tenemos la imagen del buen samaritano. ¿Y qué está haciendo el buen samaritano? Está haciendo algo, hermanos. Esa persona que cayó en manos de ladrones seguramente no le despertaba ninguna buena emoción hacia el que estaba tirado, más que compasión y lástima. Pero amar es la decisión de hacer el bien a otro, aun cuando nos cuesta, aun cuando nos va a pesar a nosotros. A aquel hombre le costó tiempo, le costó incluso dinero el rescatar a este. Ok, amar es hacer el bien. Empecemos a aplicar esto. Pablo nos ordena a amar. Puede ordenarnos a amar porque el amor es una decisión. Y el amor se manifiesta en acciones palpables, no es un simple afecto, se manifiesta en acciones. El llamado de Dios entonces al esposo implica el decidir cada día de su vida el amar a su esposa pese las circunstancias en las que esté. A veces la mujer va a hacer todo tan excelente que ese amor, que estas decisiones para hacerle bien van a fluir, hermanos, van a fluir, ¿sí? Pero después van a pasar días donde la mujer, como he dicho, se va a esforzar por hacer lo contrario, y ahí va a ser cuando el hombre, no obstante, va a decidir amarla aún. Va a decidir todavía hacerle el bien aún en esas situaciones. El amor es acción. Si amas a tu esposa, esto implica que le servirás y le harás el bien incluso cuando no lo merece. Dice un comentarista hablando de Efesios 5. Dice, se le manda a los esposos a amar a sus esposas incondicionalmente, no solo si las esposas son sumisas. Vamos a llegar después a el otro punto. ¿La mujer se debe someter a su esposo solo cuando él está siendo muy amable? No. ¿Solo cuando él está siendo muy amoroso? No. ¿Cuándo debe someterse la mujer a su esposo? Siempre, siempre. ¿En qué? En todo. ¿En cuál todo? En todo lo que no viole la ley de Dios.
debe someterse. El esposo debe amar solo cuando la mujer se está portando bien, solo cuando la mujer está siendo muy amable, solo cuando la mujer está siendo suficientemente cariñosa. No, debe amarla todos los días de su vida. ¿Y cómo se manifiesta este amor? Ok, ya hemos visto el mandato, amar. Ya hemos visto por qué puede mandar, porque el amor es una decisión. Ya hemos visto que el amor se manifiesta en hechos palpables. La pregunta es, ¿cuáles son esos hechos palpables? ¿Quién dice lo que es amor? ¿Cuáles son esos hechos? ¿Cuáles son esas acciones que debo hacer para con mi esposa? Hermanos, ¿quién determina esto? ¿Nuestra cultura? ¿Nuestra esposa? ¿Sí? ¿Nuestra esposa dice lo que determina lo que es bueno, lo que es amor? No. ¿Quién determina lo que es el amor? ¿Cuáles son las decisiones o las acciones más bien que debo buscar hacer hacia con ella? Hermanos, aquí tengo que ser cuidadoso, porque cualquier cosa que vaya a decir que debemos hacer hacia con nuestras esposas debe estar fundamentado en la Biblia. Hay ciertas cosas que están en la periferia que podrían ser recomendaciones o consejos, pero en este momento estamos hablando lo que la Biblia requiere y demanda. ¿Qué requiere y demanda la Biblia? Por ejemplo, yo puedo decir que la Biblia declara que las tratemos con gentileza, pero no puedo decir que requiere exactamente estos chocolates o estas flores o este apodo, cuchurrumí, o cualquiera que prefieran. Podemos establecer principios, pero las aplicaciones dependen y varían de cada matrimonio, y yo no puedo ponerme a juzgar y decir que porque tal matrimonio no hace esta práctica que yo o mi casa sí hace, está mal. Por ejemplo, yo puedo argumentar con las escrituras que debemos tener devocional familiar, pero decir que debe ser a las 8 de la mañana, cantando salmos e himnos todas las mañanas, leyendo la escritura y después pasando a la meditación de esta y terminando con oración, no puedo argumentar. No puedo argumentar que es exactamente así. Bueno, los principios que traigo aquí, hermanos, creo que están basados con un debemos de, a la luz de las escrituras tal. Y si digo algún consejo o un comentario, aclararé que eso es una opinión o un comentario. Para hacer lo más claro posible en esto, déjenme dividir las acciones que debemos tomar en dos partes. Yo creo que Efesios distingue al menos dos tipos de acciones que debemos hacer hacia con nuestras esposas. En primer lugar, debemos amar para santificarlas, o sea, tomar decisiones que resulten en su santificación. Amar esa acción. ¿Qué tipo de acciones? Amar acciones que santifiquen a la mujer. Acciones que la hagan más a la imagen de Cristo. No acciones que la hagan más mundana, menos agradable a Dios, más fría en su vida espiritual, más alejada de las cosas espirituales. No, debo tomar acciones que resulten en que ella esté más bella. Veamos la escritura en Efesios. Dice: maridos, amar a vuestras mujeres, así también maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta. Perdón, estoy leyendo el equivocado. Dice,
Versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Dice, maridos, amen a sus mujeres como Cristo. ¿Cómo? ¿Cómo la amó Cristo? Bueno, se entregó a ella para santificarla. Ama a tu esposa para santificarla. No importa que lleves muchos chocolates a la casa, no importa que lleves muchas flores, no importa que lleves mucho, lo más que otras cosas que puedas llevar. Si no estás santificando a tu esposa, estás fallando en el amor. Nuestro amor hacia ella y hacia nuestros hijos deben estar enfocados en traer cosas que les produzcan bien espiritual. Por ejemplo, ¿qué tipo de acciones? Bueno, si debo amar a mi esposa para santificarla, entonces debo esforzarme para hablarle la palabra frecuentemente. Hermanos, no creo que esto es una sugerencia, creo que esto es un mandato. El marido debe esforzarse, hermanos. Muchas veces no es fácil. Muchas veces uno está cansado, muchas veces uno trae sus pendientes en la cabeza, pero amar a las esposas es hacerles bien aun cuando a nosotros nos está costando. Amar significa hablarle la palabra frecuentemente. Significa hacer devocional frecuentemente. Significa preguntar sobre su estado espiritual. Vigilar. Ahí estaba Adán, dejando a su esposa en su corazón hasta el momento en que fue atrapada por la mentira de la serpiente. No, el esposo va a hacerle bien, va a estar al cuidado, va a estarse fijando cómo está su corazón. Y si identifica, imagínense este jardín, hermanos. Hay un hermoso jardín en la casa y el hombre lo ama. Bueno, y porque lo ama, hace algo hacia con él, ¿sí? Alguien no puede decir, oye, me encanta mi jardín, y alguien entra y lo ve y está lleno de hierbas, seco. No hablaría que lo ama. Más bien, el que ha trabajado duro puede decir, amo este jardín. Y entonces, ¿qué hace el que ama este jardín cuando ve crecer algo mal en él? Una hierba. Bueno, en primer lugar, porque lo ama, lo está vigilando. Así al esposo, porque ama su jardín. Así habla Salomón de su jardín, ¿no es cierto? De su esposa. Recuerden, Cantar de los Cantares es de Cristo y la iglesia, pero también nos habla de la esposa y el esposo, y él le llama su jardín. Y entonces va a estar vigilando. Y a lo mejor se asomó un día, preguntó, ¿cómo estás? ¿Todo bien? No hay necesidad. Pero pasó un tiempo, volvió a preguntar y a lo mejor dijo todo bien, pero alcanza a ver que ya hay una hierba. Y entonces va a trabajar para santificarla. Procurará su asistencia a la iglesia local. Procurará las cosas espirituales. Escuchará a la esposa, hermanos, eso es algo que nos cuesta. Eso es algo que tenemos que tomar la decisión, pero hermano, te vas con algo clave aquí. Amar es decidir hacer bien. Y en ocasiones implica escuchar. Orar por ella, en lo privado y en lo familiar, por sus necesidades, y amonestarla. Amar es amonestar. Ya cambió el panorama de lo que es amor. La mujer ya se estaba imaginando la tarjeta de crédito y las bolsas que ya se iba a poder comprar. Si me amas, a ver, muéstrame que me amas. Pero esto es amor. Hermanos, ¿qué otras cosas? ¿Qué otras cosas debemos hacer para santificar? No sé, me gustaría aquí dejar unos segundos para escuchar. Si alguien piensa en algo más, no quisiera hacer esto simplemente que yo esté hablando, voy a intentar
que participe más la congregación en esto. Tiene que ser breve, pero voy a hacer esto más frecuente en los estudios de piedad en el hogar. Hermanos, ¿qué más piensan que el hombre debe hacer para santificar? ¿Qué otro aspecto nos pudimos saltar? ¿Alguien tiene alguna idea? Las hermanas también pueden participar. ¿Sí, hermano? Cuidar sus corazones. ¿Sí? Estar al tanto de sus necesidades, sus preocupaciones. Y aún eso nos sirve ver cómo está el corazón, en qué se está preocupando, en dónde está su mente actualmente. ¿Qué más, hermanos, piensan que debemos hacer para santificarlas? Para procurar en ellas la imagen de Cristo. ¿Sí? Amén. Amonestarlas cuando con amor, amonestarlas con cuidado, con ternura, pero amonestar cuando está haciendo algo equivocado. ¿Algo más, hermanos? ¿Alguna otra? ¿Sí, hermano? Apoyarles, ¿cierto? ¿Algún otro punto que implique la santificación? Que implique qué cosas podemos hacer para que ellas puedan ser más a la imagen de Cristo. Animarlas. Sí, es dura el trabajo de la madre, de la esposa, alentarlas, como veíamos en la lección pasada, alentarlas cuando están haciendo lo correcto. Ok, hay un segundo aspecto. Amar implica amar para santificar, pero hay otro propósito por el cual amamos, y creo que está resumido aquí. Lean conmigo el versículo 29 y 30 de Efesios 5. Efesios 5, 29, 30. Dice: porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Amar, entonces, tiene el propósito de sustentar, de hacer prosperar. El punto que tenemos aquí es: nosotros nos amamos, y debido a que nos amamos, nos protegemos, nos cuidamos y deseamos florecer como personas. Deseamos poder desarrollarnos. Hermanos, el esposo debe amar para hacer prosperar a su esposa en todas las diferentes áreas de su vida. Así como cuidas tu cuerpo con gran detalle y cuidado, así cuida a tu esposa para que pueda ser preservada y guardada. Miren lo que dice Joel Beeke sobre este punto. Él cuida sus heridas con el cuidado más tierno. Se abstiene de cualquier cosa que le causara mayor dolor, y hace todo lo que puede para aliviarse o estar más cómodo. Como dice Pablo, se sustenta y se cuida a sí mismo. Soporta pacientemente sus propias dolencias y debilidades. Se esfuerza para adquirir una nueva habilidad o mejorarla. Persevera ante los fracasos y repite las mismas lecciones una y otra vez con poca o ninguna queja. Dice: así es como nos cuidamos. Bueno, debemos amar a nuestras esposas, y esto se debe reflejar en que ellas prosperen, que ellas estén, hermanos, cómodas, por así decirlo, que ellas estén plenas. Así nos cuidamos. ¿Por qué elegimos esta comida en lugar de otra? Porque deseamos nuestro bienestar, deseamos estar satisfechos, deseamos tener plenitud, contentamiento. Bueno, debemos amarlas de tal forma, o sea, debemos tomar acciones de tal forma que ellas estén con complacencia, cuidado.
Yo debo amar para que ella esté con complacencia y satisfacción, pero esto nunca debe violar que debo amarla para santificarla. Y aquí es donde empezamos a tener una tensión saludable. Digamos que la esposa, voy a poner un ejemplo vano, pero para que entendamos la idea. Un día la esposa se levanta con un deseo de comprar alguna ropa. Pero resulta que acaba de comprar ropa la semana pasada y hace un mes también, pero ahora tiene el deseo. Y entonces, como no le da para comprar ropa ahora, y dice, no, hemos gastado en esto, necesito ahorrar un poco. Entonces, ¿qué creen que hace, hermanos? Esto no pasa aquí, pero es un ejemplo. Se pone berrinchuda la mujer, ¿sí? Entonces ahora ya pone cara, dirían las mamás de antaño, puso cara de mula, puso cara de molestia, está irritable y es evidente que quería ir a comprar ropa. Entonces el esposo dice, no, pero debo amarla para que ella esté satisfecha. Ni modo, voy a endeudarme un poco y vamos nuevamente a comprar ropa. No, porque yo debo desear su complacencia sin que afecte su santidad. Sin que afecte su santidad. Por ejemplo, otro ejemplo, la esposa puede pedir al esposo un día, hoy te pido que me ayudes en este aseo y en este aseo. Y el esposo ve que la mujer sí está muy cansada y dice, ok, para que tú estés satisfecha y feliz, complacida, yo voy a apoyarte en esto. Pero resulta que al otro día vuelve a pedir y pide un poco más y pide un poco más y pide un poco más. Y lo que está pasando es que ahora la mujer logra estar más tiempo en el WhatsApp y en el Facebook y ahí con sus cositas en el teléfono. Y entonces el hombre dice, no, pero la tengo que amar. Y ella está feliz y yo soy el que hago de comer y lavo los trastes y le doy esto y le doy esto. No, porque ahora estoy afectando su santificación. Yo no debo procurar su satisfacción si eso va a producir una pecaminosidad en su vida. Más bien el hombre en ambos casos tiene que hablar con ella y decir, no voy a hacer esto porque veo en tu corazón este sentir, esta actitud pecaminosa. Mira, por yo haberte apoyado o provisto esto y lo otro, ahora estás desperdiciando el tiempo en estas cosas, tiempo que el Señor te dio para usar hacia el bien y demás. Entonces, hermanos, que esto nos mantenga la tensión correcta. ¿Qué acciones debemos tomar para que nuestra esposa esté satisfecha? Ya vimos lo que no, ya vimos qué acciones no debemos hacer. Las acciones que no debemos tomar son aquellas que provoquen pecaminosidad en la mujer. Las que sí debemos tomar es la que prosperen a la mujer y la hagan feliz y satisfecha. Por ejemplo, una acción básica de nosotros que debemos tener en cuenta es no ser ásperos con ellas. Esa es una decisión que debemos tomar. Maridos, dice Colosenses 3:19, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. O sea, no la maltrates con tus palabras, no la maltrates con tus tonos, no la maltrates con tus sarcasmos. No la maltrates con tus caras o con tus acciones. Hermano, ¿qué acciones debes dejar de hacer o debes hacer para tratar a tu esposa con ternura? ¿Qué acciones estás haciendo? Intenta recordar esta semana. No tenemos que ir muy lejos a un mes. Esta semana, quizá hoy mismo. ¿Qué cosas hiciste que resultaron en aspereza? Bueno, amar a nuestras mujeres es tomar la decisión de guardar la irritación, dominarla con la gracia del Espíritu Santo
y no tratarla ásperamente. Este mensaje en el tiempo del apóstol Pablo era contracultural. Porque si en algo se caracterizaba el tiempo en Roma y en Grecia en esos tiempos, era asperidad a la mujer. Pero Pablo dice, no las traten con aspereza. Hermanos, esto es una decisión que debemos tomar. Pero no solo debemos evitar ser ásperos, debemos intentar ser tiernos y gentil. Recuerden, todo mandamiento que nos da un aspecto negativo implica su aspecto positivo. Dios nos dice no matar, lo contrario es amar a nuestro prójimo. Bueno, Dios nos dice no ser áspero con la mujer, eso implica ser gentil. ¿Qué atenciones puedes hacer para que ella se sienta bien? Y aquí es donde debemos conocer a nuestra mujer. Y aquí es donde debemos saber, ella en particular, qué cosas son las que les agradan. Qué cosas son las que le gustan. En lo otro también, hermanos, a ver, para ella qué es áspero, porque para mí no es áspero hacer esto o decir esto. Pero déjale pregunto. ¿Te sientes ofendida cuando digo esto? Si sí, pues debemos tomar la decisión de no hacerlo. Igual, ¿qué cosas son las que les agradan? ¿Qué cosas son las que la hacen estar contenta? Por otro lado, debemos procurar el desarrollo de sus diversos dones. Amarla implica que en la medida de lo posible permitamos que ella florezca más y más como madre, como esposa, como cristiana, como persona en lo general, y ayudarla a cultivar esos dones. Y por otro lado, implica ayudarle en aquellas responsabilidades que están siendo abrumadoras mientras se fortalece en ello. Sobre todo en el matrimonio, en el tiempo temprano, uno y otro cambio empiezan a generar más carga sobre la mujer y esa carga suele abrumar. Podemos ayudar en esas cosas que la abruman mientras ella logra tomar control de aquellas áreas. Hermanos, pienso que esto es el mandato del apóstol Pablo, lo que implica amar. Implica amar para santificar y amar para dar satisfacción, para que la mujer se encuentre feliz. Feliz en la forma correcta. ¿Cuál es el fruto de esto? Hermanos, debemos hacer esto porque como iniciamos la lección, es un mandato de Dios. Es un mandato de Dios y no tenemos opción, lo debemos hacer. Pero déjenme animarles, hermanos, con estos beneficios o con estas bendiciones que trae el amar a nuestras esposas de esta forma, para santificar y para prosperar. En primer lugar, agradarás a Dios, hermano. Vas a agradar a Dios. Y dice Proverbios que una de las complacencias del hijo es que el padre sonría. Hermanos, es nuestro deseo que Dios esté satisfecho, por así decirlo, con nuestras acciones, con nuestro caminar. Hemos de procurar amar sabiendo que esto agrada a Dios. Y saben, hermanos, a veces será el único motor en tiempos de prueba en el matrimonio, saber que agrada a Dios. Porque muchas veces estos esfuerzos quizá van a pasar por alto. Quizá vas a hacer algo y ni siquiera lo notó, ni siquiera dio gracias. Es más, al otro día se levantó un poco más tormentosa, pero saber que estás agradando a Dios te va a mantener en este camino. 2,
crecerán tus afectos para con tu esposa. Amar a tu esposa resultará en que tus afectos hacia con ella crecen. Por ejemplo, dice Joel Beeke, así como el amor hace que Cristo esté satisfecho con su iglesia, si se deleita en ella y no se separa de ella, así hará que el amor esté el esposo esté satisfecho con su esposa, se deleite en ella y no se separe de ella. Es esta decisión que traerá satisfacción en el matrimonio. Porque yo decido amar a esta mujer que Dios puso en mi camino para honrar al Señor. Y en ese acto, hermanos, es donde vendrá la satisfacción y la plenitud en el matrimonio. Por otro lado, te ayudará a cumplir todos tus demás deberes y responsabilidades. Porque el amor es la base del matrimonio. Esta decisión de amar a otro es la base del matrimonio. Te ayudará en todo lo demás, hermano. El llamado a amar a su esposa, dice un autor, dice Joel Beeke, el llamado a amar a su esposa abarca todos los demás deberes que un esposo tiene delante de Dios. Si su amor es activo, hará para ella lo que debería. Le dirá todo lo que debería. La trataría como debería. Tendrá los sentimientos hacia ella que debería. Teñirá todos sus actos y palabras hacia ella con la bondad, gentileza y comprensión que conforman el amor y que son contrarios a la amargura. Esta decisión resultará en eso. Por otro lado, ayudará a que tu esposa se someta con deleite. Hermano, tu esposa se tiene que someter, aun cuando tú estás tormentoso, aun cuando tú estás poco amable. Pero qué fortuna es para la mujer que el amor de esposo haga que el sometimiento que él demanda sea natural, fluya. Claro que me voy a someter a este hombre que busca el bien para mí. Claro que tengo libertad. Lo que pida voy a hacer porque sé que él está amando, está decidiendo hacerme el bien. Hermanos, muchas mujeres les cuesta someterse porque tienen el temor en su corazón que seas un verdadero líder que busque el bien de ellos. Creo que eso es una de las bellas cosas que nos enseñan las historias de caballeros de antaño. Que había un rey al cual podían seguir porque sabían que era uno que no buscaba egoístamente, sino que buscaba la prosperidad del pueblo, y por lo tanto los otros caballeros podían seguir al rey en la batalla sin dudar, porque sabían que ese hombre merecía su respeto. Muchas mujeres no se pueden someter a sus esposos. Cualquier cosa les causa problema, porque ya han perdido la confianza que él busque su bien. Él a lo mejor busca su satisfacción. Él a lo mejor busca cumplir sus propósitos. Él a lo mejor busca estar bien, pero no busca el bien de la mujer, y eso le hace pesado su sometimiento. Ella duda que en esta decisión él esté buscando el bien de ella y de su familia, y más bien solo su bien. Ella duda que en esta acción él esté buscando el bien de su familia, y piensa que solo está buscando desarrollarse a sí mismo. Hermanos, que el Señor nos ayude para amar así a nuestras esposas. Y por último, predicarás el Evangelio todos los días a tu hijo. La decisión de amar a tu esposa todos los días resultará en una predicación del Evangelio a tu familia. Resultará en una manifestación del amor de Cristo, de amar así a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Hermanos, el esposo debe amar a su esposa.
Porque como hemos visto, amar es un mandato de Dios. No podemos elegir hacerlo o no hacerlo. Porque hemos visto, el amor no es una emoción, sino una decisión de hacer el bien. Y entendamos que amar se manifiesta en acciones. ¿Y cuáles son las acciones que debemos buscar en el matrimonio para hacer el bien, para santificar y para prosperar, cuidar y satisfacer? Y hermanos, seamos animados entonces de las bendiciones que traerá este amor en nuestras familias. Hermanos, el Espíritu Santo nos es dado para vivir como Cristo amó a la iglesia. De hecho, así empieza Efesios 5. Desde el capítulo 4, si no me equivoco, hablando de la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué necesita el varón para poder tomar esta decisión todos los días de amar? Necesita la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué va a necesitar la esposa cuando la llamemos a someterse completamente en todas las cosas? El Espíritu Santo. ¿Qué necesita el padre para ser un buen padre y día a día guiar a sus hijos con amor, con ternura y con paciencia? La llenura del Espíritu Santo. ¿Y qué necesitan los hijos para poder ser hijos que honren a sus padres? La llenura del Espíritu Santo, hermanos. No descuidemos los medios de gracia si queremos amar a nuestras esposas día a día, de esta forma, para santificarlas y prosperar en todo sus vidas.